No me voy a detener en lo que ya sabemos, o sea, lo que ya hicimos la vez pasada, sino lo nuevo, ¿no? Entonces, primero, el primer paso, recuerden, es hallar el rango, que es el número más grande, el número mayor, menos el número menor. Eso se hace igual, ¿no? Aquí, pues, yo ya hice, digamos, la organización, yo ya lo revisé, usted lo puede volver a revisar después. Sin embargo, aquí les dejé ordenados los datos, miren, aquí están. Los ordené para que usted pudiera identificar cuál es el número menor en la hoja 1 y cuál es el número mayor, ¿sí? Pero pues si no, pues usted lo haría, ¿no? Simplemente, ¿cuál es el número menor? En el Excel, allá abajo dice hoja 1. ¿Cuál es el pH mayor? 740. 740. Entonces me llevo esos dos para acá, los restos, ¿no? El número menor es 7,26, el número mayor es 7,40, los resto y me da el rango 0,14. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Listo. Segundo paso, hallar el número de intervalos. Recuerden que el número de intervalos se saca por la fórmula de Stubbles, que es m igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n. N es cuántos datos hay. Si usted se va para acá y los cuenta, pues va a notar que hay 32 datos. Entonces ese es el dato que está aquí. Entonces la celda B10 tiene la fórmula ya lista. Simplemente me da 596, ¿sí? Y aquí voy a hacer una observación porque aquí empiezan a haber algunas diferencias. Si usted lo aproxima, obviamente 5,96 le da 6, ¿sí? Le da 6. Bien, usted podría trabajar con 6, yo voy a trabajar con 5, ¿sí? La razón es porque, bueno, hay otra forma de hacerlo, pero no quiero en este momento enredar, que es n menor o igual que 2 a la n. Pero de todas maneras, pues quiero que lo miren. No es tan relevante, pero quiero que lo miremos. Voy a ir al Paint. Voy a ponerle a este un tamaño bastante grande para que lo puedan ver desde allá sin problemas, ¿sí? Y lo que les voy a comentar es una fórmula para hallar el número de intervalos, ¿sí? Esa fórmula va a ser así. Un segundo. ¿Sí están viendo bien ahí? Resulta que por allá me decían, si ustedes recuerdan, esto sí me tocó a mano, en la clase pasada nos decían, ya les voy a decir qué es eso. En la clase pasada nos decían que si el número de intervalos podía, o sea, digamos, podía ser impar, pues era mejor, era lo deseable. En la clase pasada no tuvimos ningún problema, porque digamos, el número de intervalos creo que nos dio 5, y 5 es un número impar. Quiero aclarar, no es que no se pueda un número de intervalos par, 6 es posible, pero como me dicen que es deseable que sea impar, no está de más que uno pruebe la otra fórmula, que es la fórmula empírica. Esto sirve para ambos, para el de la vez pasada y para este. Es decir, cuando usted tiene como la duda, o en el caso en que no sabe si aproximarlo hacia el menor o al mayor, usted utiliza esta fórmula empírica como para ayudarle a definir, ¿sí? Esta fórmula empírica, digamos, ¿cómo funciona? Esta es la fórmula, ustedes la tienen incluso en el otro cuadro también. Lo que quiero explicar es cómo funciona. Van a ver que no está tan matemáticamente fundamentada como la de Stubbles, ¿sí? Como la de 1 más 3,3 por logaritmo de n. Pero sirve para desempatar, digamos. ¿Qué es esta fórmula? Fíjense que esta m sigue siendo m, que era el número de intervalos. Eso no ha cambiado. Y esta n sigue siendo lo que siempre ha sido n, número de datos. Pero obviamente aquí está distinta porque como era la fórmula de Stubbles. La fórmula de Stubbles es 1 más 3,3 por logaritmo de n. Esta es distinta. Esta es a tanteo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le dio usted aquí? Le dio 5,96, ¿cierto?
le dio, va a recordar cuánto le dio. Voy a ponerlo aquí a un lado. Por la fórmula de Sturges nos dio que M es 5,96, lo cual evidentemente uno dice, no, pues es 6. Listo. Pero como nos dijeron que si se podía, tratáramos de que fuera un número impar de filas, entonces de pronto usted tiene la duda. Y usted dice, bueno, ya Sturges no me va a dar más porque ya me dio 5,96. Ahora voy a tratar por la empírica. ¿Entre qué números redondos, enteros, está el 5,96? El 6. Entre 5 y 6. ¿Cierto? Entonces usted puede probar con ambos números lo siguiente. Vamos a recordar cuánto fue n. En este ejercicio, ¿cuánto es n? 32 datos, ¿cierto? Hay 32 pH sanguíneos. Esto no quiere mencionar en mayúsculas. 32. Eso no cambia porque son 32 datos de pH sanguíneo. Usted lo que va a hacer es tanteo con esos números a ver cuál es el primero, el menor que le cumple esa desigualdad que está en color negro. Eso se lee n menor o igual a 2 elevado a la m. Es empírico. Entonces usted empieza, digamos, empecemos con n. Esto no quiere funcionar en mayúsculas. No quiere funcionar nada, n profe. menor o igual que 2 elevado al primer número. O sea, ¿cuál? 5. Por favor, me ayudan allí con la calculadora, porque no es necesario. ¿Cuánto da 2 a la 5? 2 Bueno, usar Excel, no importa, pero la calculadora, ¿cuánto le da? Háganlo con la calculadora. 32. Sí, 2 a la 5 da 32. No hay necesidad de que lo hagan manualmente, ¿no? Usted coge la calculadora y lo hace o el Excel, lo eleva. Da 32. Vamos a ver. ¿Esto se cumple? O sea, Es igual. Sí, es igual. Dios, es que ¿cómo es? Un segundo, porque como este teclado está molestando, hay que hacer varias cosas. Bueno, vamos a ver si se cumple. ¿Es menor? No es menor. ¿Es igual? Es igual. Sí. O sea que se cumple. Por supuesto, de ahí para arriba siempre se va a cumplir. O sea, por ejemplo, 2 a la 6. ¿Cuánto es 2 a la 6? Háganlo con la calculadora. 2 a la 6. ¿Cómo se hace eso? 74. Háganlo con la calculadora para evitar confusiones. ¿Cuánto les da? Esa es nuestra calculadora. ¿Sí, no? En el Excel también lo pueden hacer. 64, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces uno dice, no, pues ahí también se cumple porque n es menor que 64. Sí, nos dice. N es menor que 64. ¿Sí? Listo. Pero, ¿quién fue el primero que cumplió? El 5. El 5. Ahora, para salir de la duda, démosle un número menor a 5 a ver si cumple. 4. A 4. ¿Sí? A ver si cumple. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? Por favor, háganlo por calculadora. 2 a la 4 es 16. ¿Cierto? 2 a la 4 es igual a 16. O sea que nos quedaría 32 es menor o igual que 16. No, la respuesta puede ser, es una sola, no es uno. No. ¿Es menor o igual a 16? ¿32 es menor o igual a 16? No, es mayor, o sea, no se cumpliría. ¿Quién es el primero que se cumple? El primero. El 5. El 5. El 5 es el primero que se cumple. Es decir, como el 5 es el primero que se cumple, entonces vamos a tomar m igual a 5. ¿De acuerdo? Esto es más crítico en variables continuas. Miren, insisto en la importancia de no llegar tarde, ¿sí? Porque pues ya sus compañeros lo pondrán en contexto, pero no podemos esperar a ver volver otra vez. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de variables frecuentes, de variables continuas. El ejercicio está en la semana 9, creo. Ahí está, ya les indicarán, ¿no? Y lo que estamos haciendo en este momento es saber el número de intervalos. Si nos vamos al Excel que ustedes tienen allí,
por la fórmula de Sturges, que es m igual a 1 más 3,3 por logaritmo de n, nos da 5,96, lo cual evidentemente si yo lo aproximo me da 6. Pero, como por allá la clase anterior, en las diapositivas nos decían, lo deseable es que el número de filas sea un número impar. Entonces, aunque no es que no se pueda, como me dicen que es lo deseable, yo miro a ver, ¿cómo lo miro? Con esta fórmula que está aquí en color negro, n menor o igual a 2 a la m. Es una fórmula por tanteos. Como m, o sea, el número de intervalos, por Sturges, me dio 5,96, quiere decir que la cuestión está entre 5 y 6. Yo pruebo algo, pruebo 5 y pruebo 6. El que me cumpla primero la desigualdad, ese es el número de intervalos. ¿Sí? Entonces yo metí 5 y me cumplió, metí 6 y me cumplió, pero el menor de los dos es el 5, ¿sí? Que me dio igual. Es más, si hicimos una prueba con un número menor, a ver si también cumplía, porque entonces quiere decir que ahí se nos daña la teoría, ¿no? Pero no, un número menor que 5, o sea 4 no cumplió, o sea que efectivamente el menor número que cumple es 5 y por eso vamos a trabajar con 5 intervalos. ¿Sí estamos bien? Sí. Listo, entonces seguimos. Ya tenemos que vamos a trabajar con 5 intervalos. Utilizamos la fórmula empírica. Tercer paso, les recuerdo cómo fue. Primer paso, rango, número más grande, número mayor menos número menor. El número mayor es 7,40, que sale de aquí. Estos son los datos, recuerden, pH sanguíneo. Son números decimales, por eso son variables continuas. Entonces, el número mayor nos dio 7,40, el número menor nos dio 7,26. Si yo lo resto, ese rango me da 0,14. El segundo paso fue hallar el número de intervalos, que es lo que acabamos de recordar, y que vamos a tomar 5 intervalos. ¿De acuerdo? Paso 3, igual que la vez pasada, hallar la amplitud. La amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Entonces simplemente son los datos que acabé de hallar y los divido, ¿cierto? ¿El rango cuánto nos dio? 0,14. Sí, el que resta. ¿Y el número de intervalos cuánto fue? 5. 5. 5. Muy bien. ¿Eso cuánto nos da? ¿Qué dice allá? 0,028. No. Sí, 0,4. Listo. Ahí yo miro. A ver, nuevamente, miren. Es que miren, de verdad que el ir llegando poco a poco a lo largo de la clase es un poquito complejo para este tipo de ejercicios. ¿Cuánto dio el rango? 0,14. 0,14. ¿Cuánto dio el número de intervalos? 5. 5. Cojan una calculadora y dividan 0,14 entre 5. Exacto, aquí está bien, 0,028. Ahora, voy a hacer una aclaración. Recuerden que el ejercicio es este. Y entonces, ahí ya se deja al contexto de la disciplina de cada quien. Por ejemplo, en este caso, este sería un ejercicio, digamos, propiamente para enfermería. Y la enfermera debe saber, pues, con cuántos decimales necesita trabajar ese pH sanguíneo. Ella sabe que con 2 decimales es más que suficiente, no necesita más decimales, ¿sí? Pero si vamos a otro tipo de contexto, es probable, por ejemplo, en unas pruebas químicas o algo, que la persona diga, no, yo sé que ahí se necesitan 3 decimales o 4 decimales. Ahí ya depende del contexto disciplinar, ¿sí? Es decir, eso ya depende de cada disciplina. Por ahora podemos nosotros acordar lo siguiente, aquí internamente, vamos a trabajar con 2 decimales, ¿sí? Porque en el caso de pH sanguíneo, pues se trabaja con 2 decimales, pero lo mismo haremos en un parcial, o sea, puede que salga otra información. Entonces vamos a trabajar con 2 decimales, pero insisto, eso depende de la disciplina. En este caso el pH sanguíneo con 2 decimales es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ven aquí que en la celda D de dedo 16 se redondeó a 2 decimales. Ahí está la fórmula, redondear, y aparece el número 2, que significa que estamos redondeando 2 decimales. Porque a veces la gente se puede confundir y no tiene claro cómo redondear el 0,028.
¿Sí? Aquí lo estamos haciendo automático, el Excel me lo está redondeando a mí, yo le estoy diciendo que me lo redondee a 2 cifras decimales y él me lo redondeó a 0,030. Claro, 28 está cercano a 30. Entonces vamos a trabajar con esa amplitud de 0,03. ¿Está claro? Que es lo mismo que decir 0,030. Bien. Y recordemos que lo que nos preguntaron fue todo esto, es decir, lo mismo de la vez pasada. ¿Cuál es la marca de clase? Las frecuencias relativas en porcentaje, las frecuencias acumuladas, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Lo mismo de la vez pasada. Es decir, que este cuadro que ustedes tienen allí con fórmulas y todo, yo lo traje desde la vez pasada y le hice unos pequeños ajustes. Ya está ajustado. ¿De acuerdo? Nuevamente miren que aquí hay unos datos en color azul y otros en blanco. Ya sabemos que los azules son los que, digamos, de manera directa dependen de nosotros y los otros salen por fórmula automática, ¿sí? Aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Noten que en la celda de la fila 25, o sea, B25, C25, ahí hay unos símbolos de agrupación. En matemáticas eso era Corchetes. ¿cómo se llamaba? Corchetes. Corchete y paréntesis. Y el paréntesis. Lo importante que es, lo importante es saber qué significa y por qué se está escribiendo aquí. También se puede utilizar en la discreta, pero allá no era tan importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si algo llegaba, era, no sé, número de hijos, ¿sí? Si llegaba hasta 2, pues el siguiente empezaba en 3, era imposible que alguien tuviera 2 hijos y medio, ¿sí? O tenía 2 o tenía 3, entonces nos evitábamos ese problema. Pero aquí sí hay diferencias de decimales. Por eso vamos a utilizar esos signos de agrupación. Les comento cómo va esto, más que no lo coloqué aquí porque me enredaba. Este símbolo, ¿sí? Digamos, este corchete iría al principio de cada uno, o sea, aquí habría. Y al final habría paréntesis en cada uno de estos. ¿Sí está claro? Lo que pasa es que no encontré la forma de ponerlo sin enredarlos. Entonces, realmente este es corchete 7,26,729 paréntesis. Aquí empieza corchete 7,29,732 paréntesis. Pero lo importante es recordar en matemáticas eso que si uno no se acuerda no importa. Vamos a lo que necesitamos. Uno en matemáticas veía algo así como intervalos abiertos y cerrados. ¿Eso qué significaba? Pues que un número usted lo cuenta o no lo cuenta. En discretas eso no nos afectaba, pero aquí sí. ¿Sí? Como les decía ahorita, pues si el primero era entre 1 y 2 hijos, pues el siguiente tiene que ser entre 3 y 4, por ejemplo. Es imposible que alguien tenga 2 hijos y medio, lo decíamos ahorita. Pero aquí, como si hay decimales, entonces hay que saber hasta dónde cuento los que están en el primer intervalo. En el primer intervalo cuento desde 726 y me está indicando que ese 726 se cuenta. Pero el paréntesis es intervalo abierto. Es decir, este es intervalo cerrado, pero este es intervalo abierto. No nos enredemos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted ve un paréntesis, el número que venga ahí no lo cuenta. Cuenta el número anterior, pero ese no lo cuenta. ¿Qué quiere decir? Si aquí dice hasta 129, si nos aparece un 7,29, usted no lo cuenta. Contaría hasta el anterior, o sea, hasta 7,28. ¿Dónde contaría el 7,29? En el siguiente, porque aquí sí tenemos este símbolo, que es intervalo cerrado, o sea, ese sí se cuenta. ¿De acuerdo? Hasta 732, pero con paréntesis. El paréntesis quiere decir que no, exacto, que no cuento el 732, sino el 731. Recuerden que esto es para poder contar cuántos hay en cada intervalo. ¿Sí? Entonces, por eso hago la aclaración de los símbolos. Ahora, miremos cómo arranca, porque como este no es discreto, pues ahí también hay cambios con respecto a lo que hicimos la vez pasada. Este es continuo, entonces ahí hay unos cambios. ¿Cómo se saca el primer dato? Este 7,26. Él ya viene amarrado. El menor, ¿No? Ya viene amarrado al valor menor que está en la celda G de gato, G3. ¿Qué nos dio 7,26? Usted dirá, pero la vez pasada no lo hicimos así, la vez pasada le restamos 1. La vez pasada eran discretas.
se trabajan de otra manera, hoy son continuas. ¿Sí está claro? Sí. Porque casi siempre lo que a uno le dicen, pero ¿por qué hoy lo cambio? Pues porque hoy no son los mismos tipos de variables que la vez pasada, entonces no podemos hacerlo idéntico. ¿Sí está claro por qué dejamos el número menor? Aquí sí. Y lo que sigue sí es igual, o sea, 7,26 más la amplitud, que ya viene amarrado aquí con fórmula. ¿Cuánto nos dio la amplitud? Celda D16, 0,03. ¿Sí se acuerdan que nos dio eso, no? Nos dio 0,028, pero como eran suficientes dos decimales, se aproximaron a 0,03. Él me lo hace allí, no hay necesidad que usted enrede, que de pronto no sabe cómo no tiene claro, no, él ya me lo está haciendo. ¿Qué quiere decir? 7,26 más 0,03, si quiere vaya a la calculadora, pero no es necesario porque aquí está con fórmula, le da 7,29. Si usted lo estuviera haciendo en un papel, ¿cómo lo escribiría aquí? Y paréntesis. ¿Sí? Y paréntesis. O sea que si usted va a contar ahorita, el 7,29 no lo va a contar aquí. Lo va a contar aquí. Pero y aquí vuelve y lo mismo, ¿no? Este es este mismo valor, no se le suma 1 porque no estamos en discretos, recuerden. Entonces este valor ya está amarrado a que sea el mismo de aquí. Le suma la amplitud. ¿La amplitud cuánto fue que nos dio? 0,03. Nos da 732, pero recuerden que como lleva paréntesis, no se cuenta el 732. Este de aquí es el mismo. Más la amplitud, ¿cuánto es la amplitud? 0,03. 735, y aquí, más 0,03, 738. Se pasa para aquí, más la amplitud que es 0,03, 741. ¿Por qué hicimos 5 casillas? Pues porque el número de intervalos nos dio 5. ¿Estamos bien? Tengan en cuenta nuevamente que no es idéntico a la vez pasada porque es que estas no son discretas, son continuas. Pero lo que sí sigue es el criterio que debo revisar antes de seguir. ¿Cuál era ese criterio? Que el valor más pequeño, el valor menor, estuviera en el primer intervalo y que el valor mayor estuviera en el último. Si eso no se cumple, algo me quedó mal, pero no siga. ¿Se nos cumple? ¿El valor menor está en el primer intervalo? 7,26. ¿Y el valor mayor cuál era? 7,40. ¿Está en el último? Sí. ¿Se cumplen los dos? Sí. O sea que podemos seguir. ¿Eso quedó claro? Sí. Para mí esto es lo más difícil de todo. Entonces, ¿sí está claro? Para que podamos continuar. Ahora, así como lo hacíamos la vez pasada, lo que seguía era sumar los valores que había aquí. Pues obviamente eso se lo dejo para que lo hagan en la casa porque aquí ya está hecho. No vamos a poner aquí a contar, pero sí les digo, por ejemplo, si usted se va para acá y cuenta, como yo los ordené aquí, no siempre tiene que ordenarse. Yo lo hice pues para que me fuera más fácil, ¿no? En la hoja 1 están ordenados, recuerden, aquí después de la fila 27. Pero eso es para este ejercicio, en otro le tocará a usted, ¿sí? El caso es, yo los ordené para que me quedara más fácil de contar. Según eso, vamos a contar desde 7,26 hasta 7,28. No, el primer intervalo. No hasta 7,29, hasta 7,28, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Esto ustedes lo tienen allá, entonces pueden mirar lo que yo estoy mirando. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Es muy probable que en un parcial más de uno me diga que 3. Porque dice, mire, 726, 727, 729. A esa persona ya le quedó mal. ¿Cuántos hay? 2, porque el 729 no se cuenta porque tiene un paréntesis. ¿Sí está claro? Y así sucesivamente. Entre 729 y 732. Entonces, desde 729 hasta 732, quiere decir que no toco el 32, me daría 4. ¿Sí ven? Miren, esto es sencillo cuando uno lo tiene claro. Pero si uno no lo tiene claro, casi siempre pasa eso. Cuentan mal. Vuelvo e insisto, ¿está claro? Sí, señor. Entonces, así usted lo va a hacer con cada uno. Ya está revisado, esto está bien hecho, no se preocupe. Lo puede revisar en su casa. ¿Por qué 4? Profe, ¿por qué 4? ¿Por qué 13? No, mire, nuevamente. Entre 726 y 729. Hay dos. Sí. Lo más común es que en el parcial a uno le digan que hay 3. ¿Está mirando lo que estoy mostrando? Pero el allá? primero sí se cuenta, el 726 sí se claro, cuenta, porque el menor tiene- sí. No, pero no es porque sea menor, sino porque estaba con el... Con el Exacto. corchete. Ahora, el 729 no se cuenta en ese primero porque tiene un paréntesis. ¿Eso está bien? Sí. Siguiente, entre 729 y 732. Yo ya los ordené.
No tenía que ordenarlos, aquí están, pero yo los ordené pues para que me quedara más fácil. Entonces yo miro, resulta que es que aquí, por ejemplo, el 731 estaba 2 veces, por eso es que quedó doble, porque habían 2, entonces pues los tengo que colocar ahí. Ahora, en este caso es bastante probable que alguien haga esto, coja desde del 729 hasta donde se acaban los 732. Por supuesto le va a quedar mal de ahí en adelante todo lo que haga. No solamente le queda mal esto, sino todo. ¿Por qué no estoy cogiendo el 732? Porque tiene paréntesis. O sea, cojo hasta el anterior, que es 731. Es decir, cojo desde 729 hasta 731. Hay dos 731, pues tocó cogerlos a los ambos. A ambos porque habían dos. O sea, habían dos pH sanguíneos de 7,31. Por eso es que se escribieron 2 veces. Yo cuento ahí 1, 2, 3, 4. Hay 4. Hay 4. Por eso es que ustedes ven que aquí hay 4 en la celda E28. ¿Sí está claro lo que acabamos de hacer? Sí, señor. ¿Sí? Y así usted lo hará con los demás. ¿Correcto? Ahí está hecho. O sea, simplemente es que lo revise. Bien. Ahora, ¿el criterio cuál era? Que yo subo los datos de frecuencias y me tiene que dar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos teníamos? 32 pH. Lo sumo y efectivamente me da 32. O sea que voy bien. ¿Sí? Ya hizo lo más difícil. El resto son fórmulas. O sea que si usted las tiene ahí y como no está haciéndolo a papel, pues le va a salir fijo. Porque están las fórmulas. Es decir, marca de clase. Esa es la celda D. Esta, ¿se acuerdan? Ya está la fórmula ahí. ¿Qué es lo que me hace la fórmula? Me suma estos dos valores y lo que dé lo divido entre 2. 7,26 más 7,29 da un valor y lo divido entre 2. Esta es la ventaja de que estemos en salón de sistemas y no en un salón, digamos allá normal, porque nos tocaba hacerlo a mano y ahí sí que ahí es muy fácil equivocarse, ¿sí? Más de uno, por ejemplo, siempre divide el 7,29 entre 2. Entonces le da otra cosa muy distinta. Aquí no le va a pasar porque el Excel usted lo tiene. ¿Está claro cómo se saca la marca de clase? La marca de clase es una fórmula. ¿La suma de los dos? Es la misma de la vez pasada, no ha cambiado. No ha cambiado, o sea, nada de lo que está en blanco cambia. Eso ya es una ventaja. Entonces, la fórmula de la marca de clase La ¿cómo suma era? de Que los está ahí. intervalos dividido en 2. Sumo los dos y lo que le da Lo divide. lo divide entre 2. Sí, está ahí. Entonces no Y con hay el problema. segundo, ¿qué? Da 727, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro lo de la marca de clase? La frecuencia relativa también es la misma fórmula. Usted no tiene que hacer nada en este caso, dejar que la fórmula trabaje ella. ¿Cómo era? Cada valor lo dividía entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, 2 dividido entre 32 nos da 0,0625. 4, el siguiente, dividido entre 32 nos da 0,125. 17 dividido entre 32 da 0,53 y así los demás. Es bueno que deje todos los decimales para esto que estoy diciendo. Sí es lo mismo de la vez pasada, ¿no? Por eso lo voy rápido, porque es que es lo mismo y está la fórmula ahí. Ahora recuerde que el criterio es sume todo. Sume todo. ¿Cuánto le tienen que dar? 1. Esto es igual, por eso estoy yendo rápido. O sea, es lo mismo que hablamos la vez pasada. Esto es frecuencia relativa. Seguimos en la columna G. La columna G es la frecuencia relativa en porcentaje, que es todavía más fácil. Es la celda anterior multiplicada por 100. Eso es todo. Entonces aquí le da 6,25, 12,50, etc. Y a eso sumado le da 100. Y tiene que darle 100. ¿No? Recuerden que es otro chequeo. Como para comprobarla. Exacto. Siguiente columna, frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada, ¿cómo era? Se iba a la columna azul, la columna de frecuencia, y el primer valor era el mismo, ahí ya estaba amarrado, no se preocupe, pero y luego sumaba en diagonal, 2 más 4, 6, 6 más 17, 23 y así sucesivamente. Sí. ¿Cuánto le tenían que dar el último valor? Sí. El mismo de número de datos, 32. Ah, sí, 32. Si no le da, está mal. Por último, la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Hacía lo mismo, pero con la columna de frecuencia relativa en porcentaje. Es decir, el 6,25 usted lo copiaba aquí y luego empezaba diagonal. 6,25 más 12,50
da 18,75. Más 53, 13, 71, 88 y así. ¿Cuánto le tiene que dar el último número? 100. Porque es un porcentaje, entonces el 100% de los datos le tiene que dar, entonces por ejemplo le tiene que dar 100. Ya con eso usted hizo toda la tabla. De aquí en adelante pues es lo que le pregunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a usted le pregunta, diga cuál es el porcentaje de pH sanguíneos que se presentaron entre 7,29 y 7,32. Porcentaje de pH es entre 7,29 y 7,32. ¿Cuánto es? Porcentaje de pH entre 7 y 90. 12,50. Y ahí me pueden preguntar todo lo que quieran de ahí en adelante, ¿cierto? Porque yo ya tengo toda la información. ¿Sí está claro? Ahora, ustedes ven que aquí, así como en el anterior, aquí ya está la gráfica. Para que fuera más fácil, lo hice aquí aparte, se note, ¿sí? Se note, aquí está la gráfica que no es sino pues graficar el intervalo contra la frecuencia. Le digo insertar y ya, o sea, eso no es problema, ¿no? Además porque pues eso tampoco se lo va a pedir porque para qué les digo algo que no es sino darle insertar gráfico y ya, ¿sí? Entonces, pero aquí está la gráfica y fíjense que se parece a las gráficas de histogramas simples. ¿Se acuerdan que había como un edificio que era más o menos que era mayor que los demás? Esto es un ejercicio de tabla de frecuencias pero con variables continuas. Si a usted en el parcial le sale uno de variables discretas, usan de la clase pasada. Si le sale uno de variables continuas, usan la de la clase. Entonces, para el parcial recuerden entrar medidas de dispersión, pero solo datos no agrupados, porque no hemos hecho ejercicios de medidas de dispersión con datos agrupados, porque hemos visto tablas de frecuencias. Entonces no le voy a colocar medidas de dispersión con datos agrupados, por lo menos en este parcial, que no alcanzamos. Entonces sí puede colocársele medidas de dispersión, pero con datos no agrupados, si ustedes lo hicieron. Se le puede colocar, hacer una tabla de frecuencias con variables discretas, que es lo de la vez pasada, y una tabla de frecuencias con variables continuas, que es lo de hoy, y ejercicios conceptuales. O sea, problemas conceptuales, o sea, no he dicho, ¿sabe o no sabe? No, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Entonces, permítanme. Voy a ir al aula, y como ustedes no lo ven, lo voy a denle F5, refrescar, como sea, ahí mismo, abajo de la tabla que ustedes descargaron ahorita, ahí aparece un taller en clase. Está facilísimo, está muy sencillo, no son sino 3 preguntas, no más. Es decir, simplemente es conceptual. ¿Sí? Recuerden que les comenté que como ahorita